¿Qué pasará en el nuevo episodio de Amor, Lógica, Venganza? ¿Ezre le dirá a Ousen lo que pasó? ¿Se divorciarán Ousen y Ala? ¿Qué pasará entre Nar y Ousen? Todo y más ahora en nuestro vídeo. Si crees que Ezre debería contarle todo a Ousen antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides compartir nuestro vídeo. Después de las amenazas de Ezre, Ala tiene que renunciar a Ousen porque piensa en él. Mantiene su promesa a Ala e intenta mantener a Ousen alejado de él. Sin embargo, aunque Ousen no quiere aceptarlo al principio, pierde la esperanza cuando ve el acuerdo entre él y Nar. Especialmente con Nar, su karaoke hace que Ousen se sienta más infeliz. Ezre, por otro lado, no piensa en nada más que en Ousen en su mente, a pesar de que no habla Ousen. Después de que Nar se abre a Ezre, se da cuenta de que Ezre no la ve como un amante. Después de la conversación de Ezre con Zeino, Ezre planea contarle todo a Ousen. Sin embargo, los eventos no salen como él esperaba y se encuentra con Ala mientras piensa que encontrará a Ousen frente a él. Como resultado del movimiento de Alan, cae y se golpea la cabeza, y no habrá posibilidad de explicarle los hechos a Ousen. Cuando Ousen encuentre a Ezre, mirará el teléfono de Ezre y verá los mensajes que ella le envió. Sin embargo, Ezre sentirá curiosidad por los eventos que contará. Aunque Ousen quiere preguntarle a Ezre sobre los mensajes, Ezre perderá el conocimiento por un tiempo después de golpearse la cabeza. Por lo tanto, al principio, Ousen no podrá aprender nada de Ezre. Sin embargo, con el tiempo, Musa transmitirá las noticias que recibieron de Zeino a Ousen. Por supuesto, Ezre no podrá aprender lo que hizo Ala. Si la pérdida del conocimiento de Ezre cubre un cierto periodo de tiempo, puede permanecer junto con Ousen. Si Ezre pierde el conocimiento por completo, algo puede comenzar entre ella y Nar en este proceso. Sin embargo, ella se enamorará de Ousen de todos modos. Ousen, por otro lado, hará todo lo posible para divorciarse de Ala. Especialmente el deseo de Ala de prolongar el divorcio conducirá a un desacuerdo entre los dos. Pero el testimonio de Moisés será el papel más importante en este divorcio. Porque Musa es la única persona que conoce su relación con Med. Cuando diga esto durante el divorcio, también se llevará a cabo el proceso de divorcio de Ala y Ousen. Mientras tanto, Nar estará en la peor situación. Por un lado, el divorcio de su hermana, por otro lado, la respuesta de Ezre hacia ella, y por otro lado, el hecho de que Ousen no se separe de Ezre afectará mucho a Nar. Por lo tanto, la guerra entre Nar y Ousen continuará a toda velocidad. Ahora, echemos un vistazo a lo que sucedió juntos en el último episodio. Ezre llama a Ousen para hablar y le dice que quiere romper con él. Ousen, por otro lado, tenía ojos que se veían enamorados de mí por la mañana. Por eso no quiere renunciar a Ezre diciendo que no creo lo que dice ahora. En ese momento, suenan los teléfonos de Ezre y Ousen. La policía llamó y ambos dicen que sus hermanos están en la comisaría. Inmediatamente van juntos a la comisaría. Sin embargo, cuando sus argumentos continúan allí, la policía también los puso bajo custodia. En la prisión, Ousen me mira a los ojos y dice: dime que no estás enamorado de mí. Cuando Ezre recuerda lo que dijo Ala, reúne todo su coraje y mira a los ojos a Ousen y dice que no lo ama. Ousen está devastado en ese momento, pero todavía no quiere renunciar a Ezre. Después de discutir allí un rato, la policía los dejó ir. Y ambos toman a sus hermanos y parten hacia su casa. Mientras tanto, Ala llama apresuradamente a su madre porque no puede comunicarse con Ousen. Por otro lado, Nar escucha a su madre hablar sobre las cosas entre ella y Ousen con palabras que apoyan a Ala. Se enoja con su madre y le dice: ¿cómo preparaste un juego tan malo? Dice que necesito salvar a Ala de tus manos en poco tiempo y se va. Cuando la familia Etin no pudo producir perfume, se enfrentaron a una enorme deuda. Cuando Ezre ve la deuda, no sabe qué hacer. Mientras tanto, Ousen se ha ido a casa y tiene una pequeña discusión con Ala. En ese momento, Ala se da cuenta de que Ezre hizo lo que querían de Ezre. Ezre está muy molesto. Dice que no hizo nada malo mientras tenía problemas con su madre. Su madre, en cambio, le dice que es una chica fuerte y que no debe renunciar a lo que cree que es correcto. Ezre dice con tristeza: porque siempre estoy triste, y abraza a su madre. Al día siguiente, mientras Ousen se prepara para salir de casa, Ala sale de la ducha. Aunque Ousen se disculpa, Ala intenta estar cerca de él. También dice que pueden ir juntos a la fiesta esta noche.
Por otro lado, Nar tiene las maletas de su madre empacadas y quiere echarla de la casa. Aunque su madre dice que no quiere ir, Nar amenaza con llevarse todo lo que tiene si no vas. Mientras tanto, Ousen y Musa están pensando juntos por qué Esde se rindió. Zeino, por otro lado, le pregunta a Esde por qué se comportó así, pero Esde responde enojada y rápidamente deja a Zeino. Mientras Ikou y su familia están pensando en cómo deshacerse de su deuda, Ylif llama a su hermano y le cuenta lo que ha hecho su madre. Cuando Ousen se entera de lo sucedido, dice que se ocupará de ello. Cuando Esde llega a la empresa, Ala llama a Esde a su lado. Cuando pregunta qué pasó por la noche, cuenta la situación. Por otro lado, Ala dice que lo que dijo para molestar a Esde fue efectivo y que estaban con Ousen por la noche. Esde, por otro lado, se enoja mucho y le dice que ha hecho su parte y que no volverá a molestar a Ousen. Esde va a Ousen para que aprueben el informe. En ese momento, Ousen se disculpa con Esde por lo que hizo su madre. Y quiere saldar la deuda que ha contraído su familia. Sin embargo, Esde absolutamente no permite y discute con Ousen. En ese momento, Ala llama a su madre y le pide que vaya con ella. Sin embargo, Ala se enoja mucho cuando su madre le dice que no puede venir y que Nar la despidió. En ese momento, Nar llega y comienza a discutir con Ala. Nar dice que aprendió todo y que su madre tuvo una mala influencia en Alayan. Ala no quiere escuchar y se van después de discutir. Sin embargo, Ala se calma después de un tiempo y viene y se disculpa con Nar. Después de hablar un rato, Ala le dice a Nar que quiere dar una noticia. Y luego Esde dice que le gustas mucho. Nar, por otro lado, no sabe qué hacer después de lo que escucha y comienza a considerar seriamente abrirse a él. Nar inmediatamente toma aire junto a Esde. Propone ir juntos a la fiesta nocturna. Aunque Esde no quiere ir al principio, no puede soportar la insistencia de Siner y acepta. Mientras tanto, Ousen los está mirando. No soporta lo que vio y se va a su habitación. Inmediatamente después, Nar va a Ousen y le dice que sabe lo que pasó entre Ala y ella. Ousen le lleva los eventos a Esde y le pregunta qué pasó entre ellos. Por otro lado, Nar deja a Ousen diciendo que no hay nada en este momento, pero que está a punto de suceder. Mientras tanto, a Menexe y Zumrud no les gusta lo que sucede entre Ikou y Ylif. Cuando Menexe y Zumrud siguen a Ylif y Ikou y se dan cuenta de que están juntos, inmediatamente van a separarlos. Mientras tanto, cuando Zumrud dice que hizo la denuncia en el caso del perfume, Menexe y Zumrud pelean entre sí. A pesar de que Ala está involucrada en el evento del matrimonio, Ousen le recuerda a Ala en cada oportunidad que este matrimonio es una formalidad. Ala está muy molesta, especialmente cuando afirma que su abogado ha hecho todos los preparativos para el divorcio. Por la noche, Nar llevó a Esde a la fiesta y entraron al lugar. Ousen, por otro lado, se enoja mucho cuando ve a Nar y Esde. Primero van a Ala y Ousen y luego a Arif Bey. Musa y Zeino los siguieron. Los ojos de Ousen siempre están puestos en Esde. Mientras tanto, los empleados detienen la música y le piden a Ousen que dé un discurso. No soporta la insistencia y sale y da un breve discurso. En su discurso, afirma que quería agradecer especialmente a las personas a las que no podía agradecer al inicio de la aplicación. Mientras tanto, Ala bebe mucho. Y finalmente se emborrachó. Inmediatamente va hacia Esde y trata de humillarla. Sin embargo, Esde dice que no rehuye ningún trabajo que hace y que nunca huirá del trabajo. En ese momento, Ousen llega y se lleva a Ala de allí y evita que los eventos crezcan. Luego, Nar y Esde suben al escenario para karaoke y cantan. Ousen, por otro lado, no puede soportar ver a Nar y Esde. Nar sale con Esde después del karaoke. Esde se sorprende mucho cuando le cuenta todos sus sentimientos a Esde. Sin embargo, afirma que no puede aceptar tal cosa y solo lo dice porque quiere mantener a Ousen alejado de él. Cuando Esde entra, se encuentra con Ousen. Se enojan el uno con el otro por lo que han hecho. Entonces Ousen deja el lado de Esde. Cuando terminó la noche, Ala bebió mucho y se emborrachó. Cuando Ala y Ousen vuelven a casa juntos, no pueden pararse. Después de ver estos estados de Ousen, Ala no quiere quedarse con Ala. Aunque Ala intenta evitarlo, Ousen acude a la empresa a recoger las pertenencias y pasar la noche. A la mañana siguiente, Musa le cuenta a Ousen lo que dijo Zeino. Incluso si el poeta se detiene un momento y piensa en lo que sucedió,
No puede tener ningún sentido. Luego, Ala llega a Ousen y se disculpa por lo sucedido esa noche. Sin embargo, Ousen dice que tiene razón porque apresuró el proceso de divorcio. Mientras tanto, Ezre escuchó las conversaciones de los limpiadores y se dio cuenta de que Ousen no se quedaba en casa, sino que se quedaba en la empresa. Por otro lado, Ala deja a Ousen y viene a Nar. Cuando pregunta sobre los eventos, Nar dice que ha tenido su parte. Ala afirma que no debería darse por vencida ahora y se arrepentirá más tarde. Después de reunirse con Ezre, Ousen le hace la siguiente pregunta: ¿dejarás a quien amas por el bien de quien amas? Ezre deja a Ousen sin decir nada. Luego va a Nar y trata de conseguir su corazón. El corazón de Siner está roto, pero todavía no quiere molestar a Ezre. Mientras tanto, Ala habla con su abogado para retrasar el caso de divorcio. Después de que el abogado se va, Met llama. Ala se enoja mucho y dice que fue una aventura de una noche. En ese momento, Moisés vino y los escuchó hablar. Sin embargo, no lo muestra en absoluto y dice que ha venido a firmar los expedientes. Mientras tanto, Ezre habla con Zeino sobre todos los eventos. Zeino intenta consolar a Ezre diciéndole que nunca debería volver a tomar decisiones equivocadas. Mientras tanto, Ousen llega a casa y le dice a Ala que tomará una ducha y se irá. Deja su teléfono en la encimera de la cocina. Ezre, por otro lado, decide llamar a Ousen después de escuchar a Zeino. Sin embargo, cuando Ezre llama, Ala ve la llamada. Cuando Ezre no recibe respuesta a su llamada, envía un mensaje. Escribe que Ousen quiere meterse con la casa que se compró y que lo contará todo. Ala también borra todos los mensajes del teléfono de Ousen diciendo que voy, está bien. Mientras Ezre espera en casa, se sorprende al ver a Ala frente a ella. Inmediatamente comienzan a discutir entre ellos. Ala le dice a Ezre: si le cuentas a Ousen lo que pasó, te acabaré. Ala se enoja mucho cuando Ezre dice que hagas lo que hagas, comenzaremos desde el principio. Empiezan a empujarse unos a otros. Ala está muy enojada y cuando lo empuja demasiado rápido, Ezre cae y se golpea la cabeza con la esquina de la maceta de concreto. Por otro lado, cuando Ala ve a Ezre así, se preocupa mucho y se va de inmediato. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.